¿Te imaginas un animal del tamaño de un edificio de 6 pisos? ¿O un cocodrilo prehistórico que hacía ver al temido T-Rex como un simple juguete? Hoy vas a conocer a las 10 criaturas más colosales que han habitado nuestro planeta, y la última de la lista desafiará todo lo que creías saber sobre el tamaño en la naturaleza. ¿Te gustan este tipo de curiosidades animales? Entonces deja tu like y suscríbete al canal. Se viene mucho contenido gigante. Puesto 10. Gigantopithecus blacki, el primate más grande que jamás existió. Imagina un mono tan gigante que haría ver a un gorila como algo pequeño. Ese era el Gigantopithecus blacki, el primate más grande que jamás caminó sobre la Tierra. Vivió en las selvas tropicales del sudeste asiático hace unos 300.000 años, y su tamaño era simplemente impresionante. Hasta 3 metros de altura de pie y alrededor de 500 kilos de peso. Eso es más que una vaca adulta y casi el doble del peso de un gorila de montaña. A pesar de su apariencia imponente, el Gigantopithecus era herbívoro. Se alimentaba de bambú, frutas y vegetación, usando sus dientes anchos y planos para masticar grandes cantidades de comida cada día. Su estructura física recordaba a un orangután gigantesco, pero con huesos más robustos y un cráneo más grande que albergaba poderosas mandíbulas. Probablemente se desplazaba por el suelo, ya que su tamaño hacía difícil que pudiera trepar árboles. Lamentablemente, se sabe muy poco sobre él. La mayoría de los fósiles encontrados son mandíbulas y dientes, y no se ha descubierto ningún esqueleto completo hasta ahora. Este misterio solo aumenta el interés por esta criatura legendaria. Se cree que desapareció hacia el final de la era del hielo, tal vez por los cambios climáticos y la escasez de alimentos. También existe la teoría de que compitió con los primeros humanos de la región, lo que pudo haber contribuido a su extinción. El Gigantopithecus blacki es una verdadera leyenda de la naturaleza. Un gigante silencioso que dominaba las selvas con su inmensa y pacífica presencia. ¿Crees que todavía pueda existir alguna criatura desconocida, tan grande como él, escondida en algún lugar? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Quién sabe si el próximo gigante está más cerca de lo que imaginamos? Puesto 9. Arctotherium angustidens, el oso más grande de todos los tiempos. ¿Has oído hablar de un oso tan grande que sobrepasaba la altura de un jugador de baloncesto, y eso estando en 4 patas? Ese era el Arctotherium angustidens, el oso más grande registrado en la historia de la Tierra. Vivió en América del Sur, especialmente en lo que hoy conocemos como Argentina, hace más de 1 millón de años. Cuando se erguía sobre sus patas traseras, podía alcanzar los 3,5 metros de altura. ¿Y su peso? Cerca de 1.500 kilos, casi el doble de un oso polar moderno. A pesar de su tamaño colosal, era un oso de cara corta, con un cuerpo musculoso y patas fuertes, adaptadas para correr y cazar en llanuras abiertas. A diferencia de los osos más conocidos, este gigante tenía un hocico achatado y una estructura ósea que le daba un aspecto más robusto y amenazante. ¿Y qué comía? Hay indicios de que era omnívoro, con una dieta que incluía presas grandes, carroña y vegetación. Un depredador versátil, capaz de enfrentarse a otros animales gigantes de su época. Sus fósiles se encontraron principalmente en cuevas y valles de América del Sur, revelando a un animal que dominaba su territorio con una fuerza y agilidad sorprendentes para su tamaño. Y algo aún más curioso, puede haber coexistido con los primeros humanos que llegaron al continente, lo que nos hace imaginar encuentros épicos y aterradores. El Arctotherium angustidens es un poderoso recordatorio de que, antes de los osos polares y pardos, existió un rey absoluto entre los carnívoros terrestres. ¿Y tú? ¿Te atreverías a enfrentarte cara a cara con una bestia así? ¿Te está gustando lo que ves? Entonces suscríbete ahora y recibe todos los días contenido nuevo y sorprendente sobre el mundo animal. No te pierdas ningún descubrimiento. Hay mucho contenido increíble por venir. Puesto 8. Sarcosuchus imperator, el supercocodrilo de la prehistoria. Si los cocodrilos de hoy ya te parecen aterradores, prepárate para conocer a un verdadero monstruo de los pantanos. El Sarcosuchus imperator fue el cocodrilo más grande que haya existido. Habitó regiones de África hace unos 112 millones de años, en una época en que los dinosaurios dominaban la Tierra. Pero ni ellos estaban completamente seguros cerca de este gigante. El Sarcosuchus podía alcanzar hasta 12 metros de largo, el tamaño de un autobús escolar, y pesar más de 8 toneladas. Solo su cabeza medía casi 2 metros, con mandíbulas llenas de dientes afilados, perfectos para atrapar presas grandes. A diferencia de los cocodrilos modernos, no se quedaba simplemente esperando. Los investigadores creen que podía emboscar incluso a dinosaurios jóvenes que se acercaran al agua. Un verdadero cazador de emboscada. Su nombre significa cocodrilo carnicero emperador, y no es por casualidad. Dominaba ríos y lagos, deslizándose silenciosamente antes de atacar con una fuerza brutal.
Además del tamaño, otra curiosidad notable es la protuberancia ósea en su hocico, algo que los científicos aún intentan comprender. Podría haber servido para emitir sonidos, atraer pareja o incluso intimidar a rivales. Encontrar fósiles completos de este gigante fue una tarea difícil, pero los que se descubrieron en el desierto del Sáhara abrieron una ventana increíble hacia ese impresionante pasado. El Sarcosuchus imperator era mucho más que un cocodrilo gigante, era un símbolo viviente del poder prehistórico. ¿Crees que un animal así sería un buen villano en una película de aventuras? Deja tu idea en los comentarios. La imaginación no tiene límites. Puesto 7. Titanoboa cerrejonensis, la serpiente más grande que el mundo ha visto. Imagina caminar por un bosque y escuchar ramas rompiéndose, pero no era un animal común. Era una serpiente gigante, más grande que un autobús, deslizándose silenciosamente entre los troncos. Esa era la Titanoboa cerrejonensis, la serpiente más grande que haya existido. Vivió hace unos 60 millones de años, justo después de la extinción de los dinosaurios, en selvas tropicales de lo que hoy es Colombia. Su cuerpo podía alcanzar hasta 14 metros de largo y pesar alrededor de 1.200 kilos. Un verdadero muro escamoso. No estamos hablando de cualquier serpiente. Con ese tamaño, la Titanoboa tenía fuerza suficiente para aplastar cocodrilos y tortugas gigantes con facilidad. No era venenosa, pero usaba su cuerpo para envolver y asfixiar a sus presas en cuestión de minutos. Su hábitat era cálido y húmedo, ideal para reptiles gigantes. Allí reinaba como depredadora absoluta, sin rivales naturales. Los fósiles de la Titanoboa fueron encontrados en la mina de carbón de Cerrejón, una de las más grandes de Sudamérica. Y lo más curioso, los investigadores descubrieron al animal a través de sus enormes vértebras, diferentes a todo lo que habían visto antes. Su cuerpo ancho podía superar 1 metro de diámetro. Imagina ver moverse un tronco, y darte cuenta de que era una serpiente. La Titanoboa es el tipo de criatura que hace a cualquiera repensar lo que significa una serpiente grande. Una reliquia del pasado que muestra cuán aterradora y fascinante puede ser la naturaleza. ¿Te atreverías a entrar a una selva sabiendo que algo así podría estar al acecho? Puesto 6. Megalodón, o Todus megalodon. El tiburón monstruoso de los mares antiguos. ¿Te sientes seguro nadando en el mar? Después de conocer al megalodón, quizá cambies de opinión. Fue el tiburón más grande que haya existido, y uno de los depredadores más aterradores de los océanos. Otodus megalodon dominó los mares entre hace 23 y 3 millones de años, nadando libremente por prácticamente todos los océanos del planeta. Su longitud estimada alcanzaba los impresionantes 18 metros, casi el doble de un gran tiburón blanco actual. ¿Y su peso? Más de 60 toneladas. Con una mordida que podía generar hasta 18 toneladas de presión, era capaz de romper huesos de ballena de un solo golpe. Sus dientes, afilados y triangulares, podían medir más de 20 centímetros. Y eran tantos, que hoy en día siguen apareciendo en playas de todo el mundo como aterradoras reliquias del pasado. El megalodón probablemente se alimentaba de grandes mamíferos marinos como ballenas y delfines. Cazaba con estrategia, atacando desde abajo y cortando a sus presas con una precisión brutal. A pesar de su tamaño, desapareció hace unos 3 millones de años, posiblemente por el cambio climático y la competencia con otras especies más ágiles. Curiosamente, sigue alimentando leyendas y teorías conspirativas. Hay quienes creen que aún se esconde en las profundidades del océano, lejos de los ojos humanos. Sea realidad o ficción, el megalodón representa el máximo nivel de ferocidad marina. Un verdadero titán de los océanos que, si aún existiera, habitaría nuestras pesadillas. ¿Y tú? ¿Crees que algo tan gigantesco podría haber sobrevivido en lo profundo? Puesto 5. Perucetus colossus, el enigma gigante de los antiguos océanos. ¿Has oído hablar de un animal tan pesado como 3 camiones juntos, pero que nadaba en el océano? Ese es el Perucetus colossus, uno de los descubrimientos más recientes y misteriosos de la paleontología marina. Este coloso vivió hace unos 39 millones de años, frente a las costas de lo que hoy es Perú. Formaba parte del grupo de los cetáceos, la misma orden de las ballenas, pero con proporciones que harían ver pequeñas a las criaturas actuales. El esqueleto encontrado reveló huesos increíblemente densos y pesados. Según esos fósiles, los científicos estiman que pudo haber pesado entre 180 y 200 toneladas, más que la ballena azul moderna. Su longitud aún está en debate, pero pudo haber superado los 20 metros. Era como un submarino biológico, lento, silencioso y colosal. Lo más curioso es que aún no sabemos con certeza cómo vivía. A diferencia de las ballenas ágiles, el Perucetus probablemente nadaba despacio y pasaba la mayor parte del tiempo cerca del fondo marino,
quizás alimentándose de animales bentónicos o incluso de carroña. Lo que más llamó la atención de los fósiles fueron los huesos del tronco, extremadamente gruesos, como si el animal hubiera evolucionado para pesar más, no para ser veloz. Representa una línea nueva de cetáceos que evolucionó de forma distinta, y quizás aún tengamos mucho por descubrir sobre su verdadera apariencia y comportamiento. El Perucetus colossus es el tipo de criatura que desafía lo que creíamos saber sobre la vida marina. Un enigma gigante, hundido en el tiempo. ¿Crees que aún podríamos descubrir otros gigantes olvidados en el fondo del océano? Puesto 4 Palaeoloxodon amadicus, el elefante más grande que ha pisado la Tierra. Los elefantes ya son animales enormes, pero imagina uno que fuera casi el doble del tamaño actual. Ese era el Palaeoloxodon namadicus, el elefante más grande, y tal vez el mamífero terrestre más imponente que haya existido. Vivió en lo que hoy es el subcontinente indio, hace unos 100.000 años, en una época de selvas densas y grandes mamíferos. Su altura al hombro podía alcanzar los impresionantes 5 metros, y su peso superaba las 20 toneladas. Solo sus colmillos podían medir más de 4 metros de largo y pesar cientos de kilos. Imagina la fuerza necesaria para cargar eso con facilidad. Su cráneo era ancho, con una frente prominente que lo hacía inconfundible. Y a diferencia de otros elefantes prehistóricos, tenía un cuerpo más compacto y musculoso, adaptado a un entorno exigente. Se cree que era herbívoro, como los elefantes actuales, y que necesitaba consumir cantidades enormes de vegetación cada día. Árboles enteros quizá formaban parte habitual de su dieta. Curiosamente, hay evidencias de que el Palaeoloxodon pudo haber convivido con los primeros humanos en Asia, lo que plantea preguntas fascinantes sobre posibles encuentros entre humanos y gigantes. Los fósiles de este coloso aún son raros, pero cada fragmento hallado revela más sobre la historia de este verdadero monumento natural. El Palaeoloxodon namadicus es un símbolo de la grandeza que puede alcanzar un animal terrestre. Imposible imaginar su presencia sin sentir respeto. ¿Y tú? ¿Te imaginas ver a un animal así cruzando una llanura frente a tus ojos? Puesto 3 Patagotitan mayor. El titán de los campos argentinos. Imagina un animal terrestre tan grande que solo su cuello era más largo que un autobús. Ese era el Patagotitan majorum, uno de los dinosaurios más grandes que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Vivió hace unos 100 millones de años en lo que hoy es la región de la Patagonia, en Argentina. Era un saurópodo, es decir, un dinosaurio de cuello largo y cola extensa. Pero lo que realmente impresiona es su tamaño, unos 37 metros de largo y más de 70 toneladas de peso. Sí, escuchaste bien, 70 toneladas. Eso equivale al peso de 11 elefantes africanos juntos. A pesar de su tamaño descomunal, era herbívoro. ¿Te imaginas cuánta vegetación necesitaba consumir cada día? Tal vez una selva entera no fuera suficiente. Sus huesos fueron encontrados en un excelente estado de conservación, lo que permitió una reconstrucción bastante precisa. Lo que más llamó la atención fue la robustez de sus vértebras y extremidades, lo que indica que no solo era enorme, sino también increíblemente fuerte. Probablemente el Patagotitan se desplazaba en manadas, lo que hacía la escena aún más surrealista. Un grupo de titanes cruzando las llanuras como una marcha de gigantes silenciosos. Los científicos lo nombraron con orgullo en honor a la región donde fue hallado y a la familia que ayudó en su descubrimiento. Un justo homenaje a uno de los seres terrestres más grandes jamás identificados. El Patagotitan majorum es una prueba viva, o mejor dicho, fósil, de que nuestro planeta fue hogar de criaturas realmente colosales. ¿Te imaginas la Tierra temblando al ver pasar una manada así? Cuéntanos cómo sería esa escena en tu imaginación. Puesto 2, Argentinosaurus winculensis, un dinosaurio que desafía los límites del tamaño. Si hay una criatura que roza el mito, es el Argentinosaurus winculensis. Tan grande que los científicos aún discuten su tamaño exacto, es considerado por muchos el dinosaurio más grande que jamás haya existido. Este coloso vivió hace unos 95 millones de años, también en la región de la Patagonia. Se estima que pudo alcanzar los 40 metros de largo y pesar hasta 100 toneladas. Sí, 100 toneladas. Una locomotora viviente. A diferencia de lo que se podría pensar, no era un depredador. El Argentinosaurus era herbívoro y caminaba lentamente, arrastrando su cuerpo inmenso entre bosques y praderas en busca de alimento. Su cuerpo era tan largo que, mientras su cabeza alcanzaba las copas de los árboles, su cola podía estar casi en el horizonte opuesto. Un verdadero monumento biológico. Lo más curioso, gran parte de la reconstrucción de este dinosaurio se hizo a partir de pocos huesos, como vértebras y fragmentos de extremidades. Aún así, fue suficiente para comprender su magnitud. No tenía dientes afilados ni garras, pero su tamaño era su mejor defensa.
Pocos depredadores se atreverían a acercarse a un animal tan gigantesco. El Argentinosaurus es la definición de grandiosidad, un símbolo de hasta qué punto la vida en la Tierra ha desafiado los propios límites de la naturaleza. ¿Crees que aún pueden existir fósiles de dinosaurios aún más grandes esperando ser descubiertos? ¿Te imaginas lo que aún podría estar escondido bajo nuestros pies? Puesto 1. Ballena azul, la criatura más grande que ha existido en la Tierra. No es un dinosaurio. No es prehistórica. Y lo más increíble, todavía está viva. La ballena azul es, de todos los animales que han existido en este planeta, la criatura más grande conocida en la historia de la vida. Sí, más grande que cualquier dinosaurio, cocodrilo o mamut. Puede alcanzar hasta 33 metros de longitud y pesar alrededor de 190 toneladas. Eso es más que 20 elefantes africanos apilados. Su corazón es del tamaño de un coche compacto. Su lengua, por sí sola, puede pesar más que un hipopótamo. Y solo su cola tiene la fuerza suficiente para generar olas visibles en la superficie del mar. A pesar de su tamaño descomunal, la ballena azul se alimenta de algo casi microscópico, el krill, pequeños crustáceos que filtra por miles en su gigantesca boca. En un solo día, puede consumir hasta 4 toneladas de estas diminutas criaturas. Habita en todos los océanos del mundo, migrando miles de kilómetros en busca de alimento y aguas más cálidas para reproducirse. Incluso con su tamaño, es una nadadora elegante, capaz de deslizarse por el agua a 40 kilómetros por hora. Lamentablemente, estuvo al borde de la extinción debido a la caza indiscriminada del siglo pasado. Hoy, protegida por leyes internacionales, representa no solo la fuerza de la naturaleza, sino también nuestra responsabilidad de preservarla. La Balaenoptera musculus es una maravilla viviente, un ser que supera cualquier medida de grandeza, y que nos recuerda que los mayores misterios del mundo natural aún nadan entre nosotros. Y ahora cuéntanos, ¿cuál de estos gigantes te sorprendió más? ¿Hay algún otro coloso de la naturaleza que te gustaría ver por aquí? Estos gigantes realmente te dejan sin aliento, ¿verdad? Ahora imagina encontrar animales prehistóricos perfectamente conservados en el hielo, como si hubieran dormido por milenios. Haz clic ahora en el video que aparece en pantalla y descubre estos hallazgos congelados impresionantes.